Para explicar un conflicto como el de los Grandes Lagos y entender bien las causas de este, necesitamos más que un resumen de Google para comprender bien lo que ocurrió. Así que nos remontamos a la Conferencia de Berlín, que ocurrió entre los años 1884 y 1885. En esta conferencia se produjo el reparto de África entre diversas potencias europeas y, concretamente hablando sobre el Congo africano, quedó bajo poder del rey de Bélgica, Leopoldo II. ¿Y este rey qué hizo? Decidió explotar los recursos naturales del país y además a la población, violando los derechos de estas mediante mutilaciones, matanzas, esclavitud, es decir, unas atrocidades que quedaron en la memoria de esta población. Tras la muerte de Leopoldo II en el año 1909, el territorio, es decir, el Congo, fue cedido a Bélgica y más tarde recibieron su independencia en el año 1960. Tras esto, la situación no llegó a cambiar lo suficiente como para que la población estuviera conforme. Más tarde llegó el gobierno de Lumumba, pero que los cambios no llegaban a ser lo que la población necesitaba, y otros gobiernos corruptos que lo único que hicieron fue que la población no pudiera reconducirse ni salir adelante aunque tuvieran esa independencia. Otra de las causas de esta guerra de los Grandes Lagos fue el genocidio de Ruanda, ocurrido en el año 1994. Pero, ¿qué tenemos aquí? Porque esto es un conflicto étnico. Tenemos, por un lado, a los Hutus. Los Hutus eran agricultores y eran la mayoría de la población y vivían mayoritariamente en Ruanda y Burundi. ¿Qué ocurría? Que también había una minoría, que eran los Tutsi. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Los Hutus eran agricultores y los Tutsi eran ganaderos. Pero ¿qué pasa? Que entre estas dos etnias diferentes también tenemos a las colonias, a las potencias que tenían poder sobre estas colonias, ¿no? Y estas potencias que mandaban allí, primero Alemania y luego Bélgica, estaban más a favor de los Tutsi, aunque fueran la minoría. ¿Qué ocurría? Que los Hutus no veían esto bien, claramente, porque los Tutsi dominaban más el país que ellos, por así decirlo. Estas diferencias llegaron a que en el año 1961 los Hutus abolieran la monarquía Tutsi, formando así una república. ¿Qué ocurrió? Que los Tutsi tampoco se iban a quedar ahí de brazos cruzados esperando a que los mataran. Así que crearon unas fuerzas militares en contra de ellos, tuvieron una guerra civil, hasta que llegaron a un acuerdo en el año 1993. Entonces, ¿el genocidio cuándo ocurre? Si ha habido un acuerdo en 1993. Pues, un año después, en 1994, el presidente de los Hutus iba en un avión, tuvo un accidente y los Tutsi fueron culpados de esto. Así que los Hutus planearon un genocidio que realizaron durante 100 días en el que a una minoría, como eran los Tutsi, asesinaron a la mayor parte de ellos, incluyendo violaciones, torturas, etc. Un genocidio lleno de sufrimiento y que afectó tanto al país de Ruanda como a los países a los que fueron exiliadas estas personas, entre los que podemos encontrar la República Democrática del Congo. Para poder llegar a hacernos una idea de el calibre de este conflicto, de este genocidio, el número de víctimas ronda los 800.000. 800.000 personas muertas en un genocidio.
Entonces, tenemos este genocidio como una de las causas de esta guerra de los Grandes Lagos. También resaltando la lucha por los recursos minerales y, como hemos estado hablando anteriormente en el trabajo, sobre la inestabilidad en el Zaire. Es decir, un conjunto de sucesos que ya no solo por ese colonialismo que como tal podemos decir que fue la base para esta inestabilidad de estos países, sino cuando consiguieron esa independencia no salir adelante por tanta corrupción, violencia, etcétera, que hizo que estos países no llegaran a desarrollarse como podrían haberlo hecho aprovechando esos recursos que tenían, siendo más una condena que una ventaja.